como pueblo de Dios, ¿verdad? Estamos reunidos y nuestros queridos hermanos que nos ven aquí en línea, sean bienvenidos también. Pues vamos a comenzar nuestro servicio esta mañana, queridos hermanos. Pues bueno, somos una iglesia cristiana de denominación bautista, la cual creemos con todo nuestro corazón en nuestro Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, en su Santo Hijo Jesucristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo nuestro Salvador, ¿verdad? El cual el Padre en su amor nos dio a su Hijo Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra vida, de nuestro hogar, como dice su palabra: el que oye mis palabras y las pone por obra, lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron contra aquella casa, pero no se derribó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone por obra, lo compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos con ímpetu, y cayó, fue grande su ruina. Amén. Levántense, hermanos, vamos a leer el Salmo de hoy. Por favor, acompáñenos. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 46, del 1 al 6, ¿ok? Yo empiezo y el segundo lo dirían ustedes. Gracias. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos, y oyó él su voz, se derritió la tierra. Así es, amén, hermanos. Pues es un salmo muy hermoso, ¿verdad? De muchas promesas, porque sabemos en quién creemos. Amén. Y estamos confiados que pase lo que pase. Muchas veces las tribulaciones pueden ser enfermedades, pueden ser preocupaciones por la familia, por los hijos. Somos inmigrantes, la familia en otros países, eso también puede causar aflicción, la pérdida de un trabajo, la búsqueda de un trabajo, muchas cosas, muchas situaciones, ¿verdad? Cada quien tenemos diferentes vidas y cada vida es muy personal y muy independiente, pero al final somos seres humanos con necesidades muy parecidas. Entonces, hermanos, sabemos en quién creemos, en quién confiamos, y pase lo que pase, venga lo que venga, debemos estar siempre con esa fe, esa esperanza que tenemos un Dios, que es un Dios todopoderoso y que es un Dios que cuida de nosotros. Y muchas veces ahí es cuando estamos en medio de la tribulación, de la prueba, podemos tener un poquito de duda, puede ser, no todos, algunos, pero todos somos seres humanos y podemos pasar por ese momento de que, ¿y si esto pasa? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no me dan la residencia en Canadá? Pero sabemos en quién confiamos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dar la oración por la bendición del culto. Cerremos nuestros ojos. Señor Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por este día, por esta hermosa mañana, Padre Santo, porque el clima, Señor, está muy hermoso hoy, Padre. Está el sol muy brillante. Es un día, Señor, que tú lo has escogido, Padre, para que nos congreguemos, para que escuchemos tu palabra, Señor, para que nos alimentemos, Padre, porque no solo del pan vive el hombre, Santo Dios. Te pedimos mucho, Padre, que utilices al hermano, Señor, al hermano Samuel, que hoy nos trae la palabra, Señor, que venga con gran poder, con denuedo, Señor, que tú lo utilices como instrumento, Padre, para que el mensaje llegue, Señor, con poder, Señor, a nuestras vidas. Habla hoy, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. En tus manos, Señor, ponemos la alabanza también, Padre, que la alabanza llegue ante tu presencia, Padre Santo, que vengamos con corazones, Señor, sinceros, Señor, a alabarte, a glorificar y a exaltar tu nombre, Padre, porque tu nombre es sobre todo nombre y tú eres, Señor, merecedor, Señor, de toda la alabanza, la gloria, Señor, la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por este día. Amén. Ok, los hermanos de la alabanza, por favor. Gracias.
Muchas gracias, hermanos. Qué bello, ¿verdad? Qué hermoso. Pues hermanos, es tiempo de los niños. ¿Los niños de quién son? Son de Cristo. Y a las maestras, por favor, que pasen a sus lugares. A los chiquitines. Vamos a orar por los niños, ¿verdad? Vamos a orar por ellos. Amado Padre, mi amado Señor, muchas gracias por tu amor y tus bendiciones. Bendice a estos niños, ¿verdad? Que son el fruto tuyo. Que esa semillita, Padre, que tus hijas les dan, dé fruto, bastante fruto el día de mañana. Cuida a estos niños, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, pues ahora los invito que se saluden unos minutos como familia, ¿verdad? Pasen a saludarse, hermanos, no tengan pena, no sean penosos. Salúdense. Pues ahora le vamos a dar el lugar a nuestro hermano Samuel, que nos trae el sermón de hoy, ¿verdad? Amén. Amén. Bienvenido, hermano. Bueno, bienvenidos nuevamente, mis hermanos, bienvenidos al Ministerio Hispano. La verdad es que veo caras nuevas, ¿verdad? Sí. Bienvenidos todos mis hermanos. Qué bonito es vernos todos, estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y bueno, José, veo que trae un invitado, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Carlos. Bueno, damos un aplauso a Dios por la vida gracias a Dios por la vida de Carlos. Nuestro hermano Lucio también trae un invitado. ¿Cuál es su nombre? José, mire. Más José, mire. Y bueno, nuestros hermanos, bueno, ellos ya vamos a considerarlos de casa, nuestros hermanos invitados de nuestro hermano. ¿Se quieren presentar una vez más? Mire, para que no se les olviden los nombres. Uy, claro. Sí. Mi nombre es Guillermo. Guillermo. Mónica, mi hijo mayor Alejandro. Y Ya. mis 3 niños que están allá son Santiago, Camilo y Victoria. Bueno, bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, mis hermanos, vamos a disponernos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a comenzar con esta serie de predicaciones. Se llama Camino a la Cruz. Esto va a ser mientras nos preparamos para lo que es llamado la Semana Santa, la Semana Grande, la pasión, la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con esto, vamos a irnos preparando, pero el día de hoy nos vamos a mantener, nos vamos a enfocar en la unción del Señor Jesús en Betania. Pero aún así vamos a dar una pequeña introducción a todo lo que es esto, a todo lo que va a acontecer durante estas semanas. Entonces, si me acompañan mis hermanos, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos del 27 al 33. Okay, si no tiene ahí su Biblia, ahí está en la pantalla, acompáñeme por favor, mi hermano, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, de toda misericordia, venimos delante de ti, Señor, esta mañana. Dios, tan agradecido, Señor, por ese privilegio, Dios, de adorar y de alabar tu nombre, mi Dios. Ahora, mi Señor, rogamos que hables, Señor, a nuestra vida, Señor, que esta mañana tu palabra, Señor, pueda ser expuesta de una manera clara, mi Dios, de manera, Señor, que transforme nuestro corazón,
que obre, Señor, en nuestra vida, Señor, y que participemos cada vez más de tu santidad, mi Dios. Padre Santo, lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces vemos este versículo, es el Señor Jesús hablando. Dice, mi alma está turbada, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. En el siguiente slide tenemos los acontecimientos. Vamos a estar viendo durante estas semanas, durante el día de hoy, la siguiente semana y una más, y vamos a terminar con el servicio de las 7 frases y con nuestro servicio de resurrección. Lo que vamos a estar viendo van a ser algunos, y digo solo algunos porque sería imposible ver todos los eventos que sucedieron previos a la crucifixión del Señor Jesús. Entonces, dice, mire, el libro de Juan, por cierto, los hermanos del grupo familiar están leyendo Juan, espero que ya hayan llegado a esta parte, ¿verdad? Y dice el libro de Juan, dice que muchas cosas hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, pero las que están escritas en este libro fueron escritas para que ustedes crean. También dice el libro de Juan, dice que eran tantas las cosas que había, dice que aún faltarían libros, dice en este mundo. Faltarían libros para escribir todas las cosas que el Señor Jesús hizo. Entonces sería imposible. Así que vamos a estar viendo algunos de los sucesos, de algunas de las cuestiones que pasaron antes de la entrada triunfal, antes de la crucifixión del Señor Jesús, antes de la resurrección del Señor Jesús, durante estas semanas. Entonces, ¿pero por qué es importante ver esto? Me preguntaron ustedes, ¿por qué tantas semanas, verdad, vamos a dedicar a esto? Bueno, mis hermanos, es importante que entendamos cuál es el propósito. ¿Con qué propósito el Señor Jesús vino a este mundo? Mis hermanos, el hombre ha estado caído por causa del pecado. El hombre tenía una separación de Dios por causa del pecado. Nadie podía cumplir, satisfacer eso que era necesario, ¿verdad? Para restaurar esa relación con Dios. Únicamente el Señor Jesús. El Señor Jesús tiene que venir a esta tierra, tiene que hacerse hombre, el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas que vemos, de todas las cosas que no vemos también, tiene que venir a hacerse hombre y hacerse cargo de ese problema del hombre, del problema del pecado. Entonces, es importante. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús en esta tierra? ¿Por qué Él se hizo hombre? ¿Cuál fue su obra redentora? El Señor tiene que venir y hacer esto. Había que cumplir un sacrificio. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay redención de pecados. Entonces el Señor Jesús tenía que venir. Él era el único que podía cumplir satisfactoriamente con este sacrificio, ¿verdad? Él tenía que venir y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Es por eso que es importante, mis hermanos, la repercusión en nuestra vida de la obra y de la vida de nuestro Señor Jesús es tremenda. Tenemos que tener en cuenta, por eso es importante ver todo esto, porque esto va a repercutir en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aún, ¿saben?, en la vida de aquellos que no creen en Él. Entonces esto va a tener repercusiones eternas para nosotros. Por la sangre del Señor Jesús, por su sacrificio, tenemos esa garantía de que nuestro pecado ya ha sido perdonado, ¿verdad? Y que gracias a ese sacrificio y con la resurrección del Señor, tenemos esa garantía de una vida eterna delante de Él, ¿verdad? Entonces, por eso, mis hermanos, es que es importante. En la siguiente, vamos a ver qué es lo que estaba pasando con el Señor Jesús. ¿Recuerdan el versículo que acabamos de ver, el versículo de Juan 27? Dice, ahora está turbada mi alma. El Señor Jesús estaba pasando un tiempo de sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que el tiempo estaba cercano. El Dios Todopoderoso, ese Dios que se había hecho hombre, en este momento se estaba acercando el tiempo de sufrimiento. El Dios Todopoderoso iba a ser humillado. El Dios Todopoderoso iba a ser agredido de una manera brutal. Iba a ser latigado, iba a ser escupido. Iba a ser clavado en una cruz. ¿Y sabe? Iba a sentir la separación del Padre.
El Padre iba a abandonarlo por un momento a causa de nuestro pecado. El Señor Jesús estaba pasando por esta angustia, por este sufrimiento. ¿Y sabe qué es lo que hacía? ¿Sabe qué es lo que hacía el Señor Jesús en esos momentos? El Señor Jesús dedicaba su tiempo primero a glorificar al Padre. Y el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte, dice la palabra, y obediente a la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? Esa muerte era una de las muertes más indignas en ese tiempo. Esa estaba dedicada a los peores malhechores. El Señor Jesús, aquel que no hizo pecado, aquel que no cometió falta alguna, Él fue y tuvo que morir por esa muerte. Una muerte vergonzosa, la muerte de cruz. Él tenía que glorificar al Padre por medio de la obediencia. Acabamos de leer este versículo, y dice, Padre, glorifica tu nombre, ¿verdad? Y el Padre le contesta y le dice, ya lo he glorificado, ya he glorificado mi nombre y lo volveré a glorificar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús cumpliera todo lo que Él había venido a hacer a la tierra, ¿verdad? Él tenía que cumplir. Y eso se termina cuando el Señor dice, consumado es en la cruz. Entonces, Él, en medio de esa dificultad, en medio de esa tremendo estrés, Él tenía tenía toda la carga de todo lo que venía. Y encima, ¿sabe qué, mi hermano? Encima la carga de todos aquellos que estaban en necesidad. Encima la carga de todos nosotros que debemos de venir, ¿verdad? De todos los que vendrán todavía a los pies de Cristo. De todos los que se pierden también. El Señor Jesús tenía todo esto. Dice que cuando fue al huerto Getsemaní a orar, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Era tremendo la carga que el Señor Jesús estaba pasando. Y aparte, en medio de esa angustia, el Señor Jesús tenía un corazón de compasión, de misericordia para todos aquellos que estaban en necesidad. ¿Recuerdan? Cuando vio a las personas que estaban sin comer, dice que Él tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Y dice que tuvo compasión porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Aún en medio de ese momento, el Señor Jesús solo tenía un corazón de servicio, un corazón de compasión para con nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver durante estos días, vamos a ver los eventos que sucedieron. Esto vamos a ver únicamente algunos sucesos de las últimas semanas de la vida terrenal del Señor Jesús. Es decir, desde su ministerio aquí en la tierra. Él estuvo ministrando 3 años, ¿verdad? Comenzó su ministerio con el bautismo de Juan, ¿verdad? Y él continuó, fue por 3 años su ministerio. El segundo año él ganó una popularidad, todo el mundo quería seguirle, ¿verdad? Después las palabras fueron muy fuertes, ¿verdad? Y después dice que ya no todos le seguían, ¿verdad? Ya decían, palabras son fuertes esas, y el Señor Jesús les dice, ¿quieren irse también ustedes? ¿Verdad? Entonces el Señor ya no gozaba de esa popularidad y ahora había odio en contra de Él, especialmente por medio de los gobernantes. Aún pasando esto, el Señor Jesús, la gente le daba la espalda. Él tenía una tremenda angustia por lo que había de venir. Él tenía esa carga por toda la humanidad. Y encima de eso, Él mire lo que estaba haciendo. Dedicaba tiempo para preparar a sus discípulos. El tiempo estaba cercano. Estamos hablando de las últimas semanas, los últimos meses del Señor Jesús. Y Él comienza a preparar a sus discípulos, porque Él ya no va a estar con ellos, ¿verdad? Él tiene que partir al Padre. Entonces comienza a prepararlos y les da un curso intensivo del reino de Dios, ¿verdad? Y comienza a hacer esto. Comienza a hablar de una manera más personal ahora con los discípulos, pero aún así sigue hablando con las masas. Él no descuida aún así las personas, ¿verdad? Entonces Él está trabajando, decía el Señor Jesús. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿verdad? La verdad es que, mis hermanos, si nosotros estuviéramos en un estrés, ni siquiera
cercano a lo que el Señor Jesús estaba haciendo, hubiéramos pedido unas vacaciones, ¿verdad? De verdad, somos nosotros tan débiles, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, dice, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes podrían hacer si tuvieran fe, ¿verdad? Si tuvieran la fe de un granito de mostaza, mayores cosas ustedes harían, ¿verdad? Pero nos falta, mis hermanos. Por cualquier cosa nosotros nos desplomamos, ¿verdad? Somos como esos soldaditos de chocolate, que les cae la lluvia y se derriten, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús estaba haciendo eso. Él estaba enseñando a sus apóstoles, enseñando a sus discípulos lo último, lo que ellos tenían que aprender de Él, ¿verdad? Les estaba dando instrucciones, les estaba confortando. Él les decía, yo me tengo que ir, pero viene uno, dice, viene el Espíritu Santo que les va a consolar, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, decía, porque viene el Espíritu Santo. Entonces, Él estaba resucitando muertos, estaba sanando enfermos y todavía seguía dándole vista a los ciegos. Imagínense lo que el Señor Jesús estaba pasando y aún así ese corazón de compasión, ese corazón de amor para con nosotros. El Señor Jesús iba a ir a la muerte de cruz por amor, mis hermanos. El Señor estaba haciendo eso. Entonces, la muerte del Señor Jesús fue anunciada por Él. Y Él les comenzaba, justo el versículo que leímos hace un rato, Juan 12, del 27 al 33, Él está anunciando su muerte. Pero la muerte del Señor Jesús no solamente fue anunciada ahí. La muerte del Señor Jesús fue anunciada desde su nacimiento. Ustedes recuerdan el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, y lo voy a repetir muchas veces, el creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que con la palabra de su boca las cosas son hechas. Ese Dios, ¿sabe qué hizo? Se hizo hombre como nosotros y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y ese Señor Jesús se hizo un pequeño bebé, ¿verdad? Un pequeño bebé que tenía frío, que tenía hambre, que tenía sed. El Dios Todopoderoso se hacía eso, se hacía carne, con necesidades como las suyas y como las mías, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, dice la Escritura que al octavo día fue circuncidado conforme a la ley, y después del tiempo de la purificación, el Señor Jesús fue presentado al templo. Por cierto, como iglesia cristiana, como iglesia bautista, nosotros no bautizamos infantes, porque no lo encontramos en la Biblia, pero sí presentamos a los niños ante la congregación, ante el templo. Entonces, lo que hicieron es que el Señor Jesús fue presentado al templo, ¿verdad? Cuando pasó el tiempo de la purificación. Y dice la Escritura, en Lucas 2, dice que cuando el Señor Jesús fue presentado al templo, dice que allá había dos personas. Uno era Simeón y otra, Ana, una profetisa, dice. Y cuando estaba ahí Simeón, él le dice que era un hombre viejo. Y cuando este hombre vio al Señor Jesús, dice que lo tomó en sus brazos, al pequeño Jesús. Y lo tomó en sus brazos y dice, Señor, ahora me despides en paz. Gracias, oh Dios, dice. Dice, porque ahora mis ojos han visto la salvación, ¿verdad? Dice, luz, dice, es la luz que va a resplandecer a los gentiles, ¿verdad? Y gloria para Israel. Pero voltea también y le dice a María, dice, este va a ser para tropezadero y para levantamiento de muchos. Dice, y una espada, dice, atravesará tu misma alma. Porque estaba dando a entender de qué manera iba a morir el Señor Jesús. Él estaba diciéndole, tú vas a ver a tu hijo morir en una cruz, a tu hijo terrenal. El Señor Jesús sabía claramente que Él iba a morir. Y sabía claramente de qué manera iba a morir. Y Él fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? En el capítulo 27 al capítulo 12, veíamos que dice, mi alma está turbada, dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. No, dice, no, si para esta hora es que yo he llegado, ¿verdad? El Señor Jesús fue obediente, aún sabiendo lo que venía. Su muerte fue anunciada en múltiples ocasiones durante el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento, mis hermanos, está anunciada un sinfín de veces la muerte del Señor Jesús. Todos los eventos que han de pasar después de la entrada triunfal están profetizados. Y sabe, mire, yo hice una lista de profecías, ¿verdad? De los eventos que pasaron ahí, de las profecías y del cumplimiento. Por amor a mi hija mi hija que me estaba haciendo el PowerPoint, le dije, bueno, está bien, se los enseño a los hermanos y si alguien quiere una copia, se los paso. Pero por lo menos tengo 20 profecías de lo que iba a suceder en esta semana, durante esta semana. 20 profecías del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. Isaías habla mucho de ello. El Salmo 22 describe de una manera a la perfección cómo iba a ser la muerte del Señor Jesús. ¿Verdad? Dice, porque perros me han rodeado, ¿verdad? Dice, horadaron mis manos y mis pies. Todo está ahí, ¿verdad? La Biblia habla del Señor Jesús desde principio a fin. El Señor Jesús es el creador de todas las cosas y sin Él nada de lo que haya sido hecho sería hecho. Él es el final de la Biblia también. Él está ahí. Todo apunta al Señor Jesús. Toda la Escritura apunta al Señor Jesús. La muerte del Señor Jesús ya estaba profetizada. La muerte del Señor Jesús, Él sabía cuándo y de qué manera iba a morir. Mientras más cercano estaba el tiempo, mis hermanos, la gente, mis hermanos, le daba la espalda. Y imagínense. El tiempo se acercaba. Aún sus discípulos, ¿recuerdan cuando Él iba al huerto de Getsemaní a orar? Y les dijo, acompáñenme. Eran sus amigos. Eran las personas en las que Él de alguna manera era cercano, ¿verdad? Y dijo, acompáñenme a orar. Dice, y Él fue a orar y se durmieron. Dijo, no, ni siquiera eso han podido hacer. No se han podido ni siquiera quedar despiertos, ¿verdad? Y su angustia era tan grande, ¿verdad? Y decía, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras todo esto pasaba, la gente le estaba dando la espalda. Los dirigentes cada vez su odio estaba más intenso, ¿verdad? Todos los dirigentes habían confabulado un complot para aprenderlo, para llevarlo preso. Entonces, el Señor Jesús dice que ya no andaba libremente, sino que en las últimas semanas, estando estando ahí, Él dice que se fue a esconder a una ciudad de Efraín, ¿verdad? En Betania. De Betania se fue a la ciudad de Efraín y ese fue el recorrido que estuvo haciendo en las últimas semanas de la vida del Señor Jesús, de su vida terrenal, ¿verdad? Entonces, Él estuvo haciendo eso. Se había organizado ese complot para prenderle. Y decían, cualquiera que lo vea, avísenos para detenerlo, ¿verdad? Y sabe, pero no lo podían hacer públicamente, porque tenían temor de la gente. Y cuando estaban ahí, decían la gente, decía, ¿qué no es este Jesús? Dice, ¿no es este el que andan buscando todos para arrestarle? Dice, ¿será que ya entendieron los gobernantes que Él es el Cristo? ¿Verdad? Pero no, él dice que ellos rechinaban los dientes cuando el Señor Jesús hablaba. Entonces, estábamos viendo, se había organizado este complot. Y en medio de todo esto, mis hermanos, en medio de toda esta angustia del Señor Jesús, del odio de la gente, de las personas le estaban dando la espalda, encontramos un pasaje de la Escritura bien hermoso, mis hermanos. Tal vez uno de los pocos gestos de empatía para con el Señor Jesús en estos momentos. Encontramos que Jesús es ungido en Betania. Jesús, acompáñenme por favor, mis hermanos. Este suceso está en 3 de los evangelios. Vamos a leer en Marcos, en el evangelio de Marcos, capítulo 14, de los versos del 1 al 9. Y aquí es donde vamos a estar centrados. Todo esto fue solamente una introducción para lo que vamos a estar viendo durante estas semanas, pero nuestro enfoque va a ser esta mañana en esto. Entonces, Jesús es ungido en Betania. Acompáñenme, por favor, mis hermanos, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios.
2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en la casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podré hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Amén? Entonces, este suceso dice que sucedió en Betania. Les decía que este suceso, la unción del Señor Jesús en Betania, está relatada en 3 de los evangelios. En Juan, está relatada en Mateo y también está relatada en Marcos. El evangelio de Juan lo sitúa 6 días, dice 6 días antes de la Pascua. Aquí lo sitúa 2 días. Algunos de los teólogos lo sitúan también justo antes de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Pero esto es importante. Es importante. Entonces, vamos a ver que venía la Pascua. ¿Saben? La Pascua era una fiesta muy importante para los judíos. Todo judío tenía que ir a las fiestas. Entonces, todo judío tenía que estar en las fiestas. Ya fueran cualquiera, la fiesta del Pentecostés, de los panes sin levadura, de las de cabañas, todas las fiestas, ellos tenían que estar presentes en Jerusalén. Y esta era una fiesta muy importante, la fiesta de la Pascua. Se estaba recordando la salida de Egipto, del pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que estar ahí. Por tanto, la ciudad de Jerusalén estaba aglomerada, ¿verdad? Entonces había mucha gente ahí. Estaban todas las personas, todos los que vivían lejos tenían que estar ahí porque tenían que ofrecer sus sacrificios en el templo de Jerusalén. Entonces estaba llena. Betania dice que está ubicado a cerca de 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces esa sería una ciudad que estaría cerca para él estarse moviendo, transitando de un lugar a otro. El Señor Jesús entraba y salía, dice que él entraba y salía de Jerusalén y de Betania, porque era muy cercano. Tal vez el día de hoy es como ir aquí a Airdrie, bueno, en carro, ¿verdad? Porque si no, sí haríamos como 3 días, ¿no? Okotoks, ¿verdad? Era como eso. Entonces el Señor Jesús entraba y salía de Betania. Y tenía una ventaja ahí. Ahí era la ciudad de Lázaro, de Marta y de María, sus amigos. Él tenía 3 amigos. El Señor Jesús amaba a sus discípulos. De hecho, a Juan, él dice que el Señor lo amaba más que a los otros, ¿verdad? Él mismo se hace, dice, el discípulo el cual amaba a Jesús. Él siempre lo menciona. Es muy bonito, ¿verdad? Él lo está siempre mencionando. Entonces, él tenía esa relación muy especial con sus discípulos, ¿verdad? Pero tenía unos amigos personales. Él era Lázaro, Marta y María. Él los quería mucho, ¿verdad? De hecho, cuando murió Lázaro, aunque el Señor Jesús sabía que lo iba a resucitar, dice que él lloró. Él lloró en la tumba de Lázaro, ¿verdad? Entonces, ellos estaban ahí. Betania era la ciudad de Lázaro y de ellos. Entonces, tal vez el Señor Jesús tendría hospedaje ahí en Betania, mientras pasaba todo esto de la Pascua. Bueno, estarían llenos los lugares. Y saben que en esos lugares pues se llenaba, ¿no?
Eso pasó en el nacimiento del Señor Jesús. Había un censo y bueno, todos los lugares estaban llenos, así que el Señor tuvo que nacer en un establo, ¿verdad? Entonces nos encontramos en ese contexto. Estamos en Betania y está la fiesta de la Pascua. Y podemos ver entonces esta historia de un amor verdadero para con el Señor. ¿Sabe cuántos de nosotros quisiéramos de verdad amar de esa manera? Deberíamos amarle de esa manera, como esta mujer. No solo era su amiga, no solo ellos eran amigos, ellos le reconocían, ¿verdad? ¿Quién era él? Que era el Señor, ¿verdad? Que él era el Cristo. Entonces vamos a leer en Marcos, una vez más, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Marcos capítulo 14, versículo 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho de este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraron contra ella. ¿Verdad? Entonces vemos lo que ha hecho esta mujer. El Señor Jesús dice algo muy importante aquí, dice, dejadla, ¿por qué la molestad? Buena obra me ha hecho. Si a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Importante aquí. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esto estaba a punto de llegar. La muerte del Señor Jesús era inminente, ¿verdad? Él iba a ser entregado, ¿verdad? Y él iba a ser muerto. Ella lo que estaba haciendo era una obra de compasión para con el Dios Todopoderoso. Aquel que estaba en tal sufrimiento, con esa carga tan tremenda por nosotros, ¿verdad? Y ella tiene este gesto de empatía con el Señor, ¿verdad? Aquí en estos versículos vamos a encontrar dos tipos de creyentes, mis hermanos. Indudablemente, uno de esos vamos a ser nosotros. ¿Cuál? Bueno, ya veremos. Vamos a ver, cada quien va a analizar hoy su vida, su corazón, y vamos a ver qué tipo de creyente es. Vamos a ver dos tipos de creyentes: un creyente auténtico, en este caso representado por María, y el creyente falso. En este caso está representado en la Escritura por Judas. Judas el Iscariote. Me dijo Violeta, dice: oye, y hasta se ve feo, me dice él, ¿verdad? Entonces, estos son dos tipos de creyentes: un creyente auténtico, un seguidor de Cristo verdadero, y un seguidor que solamente le sigue por conveniencia. Vamos a ver la unción del Señor Jesús. En el versículo 3 vimos que estaba en Betania y en casa del Simón el leproso. En el Evangelio de Juan él menciona que solamente dice que estaba en Betania, y dice que Lázaro estaba ahí sentado a la mesa. Lázaro, dice, el que él mismo había resucitado, estaba ahí a la mesa. Entonces, estaba ahí sentado a la mesa. Entonces, vamos a ver, Jesús es ungido. Curiosamente, en el Evangelio de Mateo y de Juan, dice que derramó el perfume en sus pies. En el otro dice que lo derramó en su cabeza. Pero dice que la habitación se llenó del olor del perfume. Entonces, pienso que lo derramó en su cabeza y llegó hasta los pies del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaba ungiendo. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba ungiéndolo para su muerte. Y recordemos que la muerte del Señor Jesús estaba preparada desde su nacimiento. Hablábamos de cómo había sido anunciada desde la presentación al templo. Cuando llegaron los sabios de Oriente, que ni eran reyes, ¿verdad? Ni eran magos, eran sabios, ¿verdad?
eran sabios y que no eran tres, ¿verdad? Tampoco. ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien sabe? No. Muy bien, pero no. La verdad es que la palabra de Dios no menciona los nombres de ellos. Eso es algo que a alguien se le ocurrió, ponerles un nombre. Les puso un elefante, les puso un caballo, les puso un camello. La escritura no dice qué animales llevaban. Solamente dice que llevaron 3 regalos. Por eso se asume que eran 3, ¿verdad? A uno hasta lo hacemos uno más morenito que los otros, ¿verdad? No sabemos, la verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que eran sabios y que venían de Oriente y que vinieron a visitar al Señor Jesús a su casa. Trajeron 3 regalos. Ellos trajeron 3 regalos. Uno, dice que le trajeron oro, le trajeron incienso y le trajeron mirra. El oro, reconociendo la realeza, la majestad del Señor Jesús, reconociendo que Él es rey, ¿verdad? El incienso, reconociendo la deidad del Señor Jesús, que el Señor Jesús es Dios. Para nosotros el Señor Jesús no solamente es un buen hombre, ¿verdad? No solamente es un gran profeta, no solamente es un gran maestro, no solamente es un gran amigo. El Señor Jesús es Dios, es la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesús es Dios y ellos estaban reconociendo su deidad. Y la mirra. En la mirra ellos reconocían el sacerdocio del Señor Jesús, ¿verdad? Pero también en ella estaban profetizando la muerte del Señor Jesús. Él iba a ser ungido, ¿verdad? Después de esto, dice que José de Arimatea, ¿verdad? Él pidió, después de la muerte del Señor Jesús, él pidió su cuerpo. Y dice que fueron y le ungieron con mirra, ¿verdad? Con hierbas aromáticas. Entonces, esto era lo que se estaba anunciando. Lo que estaba haciendo esta mujer era eso. Se estaba adelantando. Dios se lo puso en el corazón el hacer eso, el servirle de esa manera, el ungir el cuerpo del Señor, porque el Señor Jesús iba a ser tomado de manera sorpresiva para ellos, no para el Señor. El Señor sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Después de la cena le dijo a Judas, lo que vas a hacer, ve y hazlo ya, ¿verdad? Él sabía lo que iba a pasar y cuándo iba a pasar. Los demás no tenían control de los eventos, pero el Señor sí sabía. Él sabía lo que iba a pasar y en qué momento. Entonces vemos que eso ya estaba. Su muerte ya estaba preestablecida. Entonces vemos en que fue un gesto de empatía, un gesto de amor con el Señor Jesús. Fueron momentos tan difíciles en la vida del Señor Jesús y recuerden que todos, aún sus amigos le abandonaron, ¿verdad? Al final el Señor sabía lo que iba a pasar. Pedro, que era el que decía, Señor, mi vida voy a dar por ti, ¿verdad? Y en el momento de la muerte del Señor Jesús, corrieron. Todos sus amigos lo dejaron, ¿verdad? Entonces, en ese momento ella tuvo este gesto de amabilidad. Dice ahí, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queréis les podrás hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. ¿Cuántas veces vemos en la Escritura que alguien haya hecho algo por el Señor Jesús? ¿Cuántas veces nosotros hacemos algo también por el Señor Jesús? ¿Sabe? No está muy diferente lo que está pasando. Hay gente que odia al Señor Jesús, ¿verdad? Oiga, no se puede hablar en las escuelas, no se puede hablar en los trabajos acerca del Señor Jesús. La gente le está dando la espalda. Personas que se decían seguidores ya no lo están siguiendo, ¿verdad? Lo mismo está pasando. El tiempo está cerca de otra de las profecías, el regreso por su iglesia. Y la gente se está alejando, ¿verdad? Él vendrá, dice la Escritura, como el relámpago, ¿verdad? Que sale del oriente
y que va al occidente. Así será la venida del Señor. En un momento, en un abrir de ojos, ¿verdad? Será la venida del Señor. Entonces, eso es lo que está pasando. Esta mujer tenía un verdadero amor hacia el Señor Jesús. Esta mujer tuvo humillación y arrepentimiento. Miren, en el servicio a nuestro Dios es un privilegio. El servicio a nuestro Dios es un privilegio. Muchos a veces sentimos una carga, ¿verdad? Dicen, ya hay que venir el jueves, hay que venir a ensayar el jueves. No, nada personal, ¿verdad? Y nos pesa, la verdad. Salgo del trabajo, vengo cansado, cambié un montón de llantas. Bueno, todavía no, apenas la siguiente semana empezamos a cambiar un montón de llantas. Y sale uno cansado y dice, ay, ir todavía a ensayar, ¿verdad? Y es un privilegio, mis hermanos. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? A Él es al que estamos sirviendo. Los viernes, hoy tenemos grupo familiar. Por cierto, estoy muy contento. Dios ha sido bueno, Dios ha puesto en el corazón de mis hermanos, tenemos casa llena. Llevamos 2 viernes que tenemos casa llena, ¿verdad? Y vemos cómo los hermanos tienen esas ganas y ese corazón de aprender cada vez más, de edificarnos juntos, ¿verdad? Entonces, muchas veces estamos así. ¿Saben, hermanos? Alguna vez escuché a alguien que me dijo, ¿sabes lo humillante que ha sido para mí servir en esta posición? Alguien me lo dijo. Me dijo, ¿sabes qué humillante ha sido para mí servir en esta posición en la iglesia? Y mis hermanos, cuando es un privilegio, cualquier posición, no hay nada mejor que estar a los pies del Señor Jesús. No hay nada. Juan el Bautista. Dice, ni siquiera, no usted, mi hermano. Juan el Bautista, el hermano es un privilegio, ¿verdad, mi hermano? Servir sí, es un privilegio, de verdad es un privilegio. Juan dice, viene uno más grande que yo, dice, de aquel, dice que no soy digno, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Imagínese. Juan no era cualquier persona, ¿verdad? Juan era profeta del Señor Jesús, dice, y más que profeta, ¿verdad? Él dice, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado, y a nosotros nos cuesta tanto, de verdad. Nos cuesta el servir a Dios en todo, ¿verdad? Vemos que ella dice que le secaba los pies con sus cabellos. Si tiene tiempo, por favor, lea en los evangelios de Mateo, en los evangelios de Juan, y ahí dice que ella secaba con sus cabellos los pies del Señor Jesús. Ustedes deben recordar que estamos hablando de estas tierras, ¿no? Donde la mujer llevar el cabello descubierto era una deshonra, ¿verdad? Para la mujer eso era escandaloso. Traer el cabello suelto, eso era escandaloso para la mujer, ¿verdad? Ella no le importó. Ella no le importó ser escandalizada. Ella soltó su cabello, ¿verdad? Ella pudo haber sido tomada como una mujer de la calle por hacer eso. Y ella se humilló de tal manera que se puso a los pies del Señor Jesús y con sus cabellos secaba los pies del Señor Jesús. Hay una historia similar de una mujer que hacía lo mismo. Derramó perfume en los pies del Señor Jesús. Dice que con sus lágrimas enjuagaba los pies del Señor Jesús porque estaba agradecida por lo que el Señor Jesús había hecho por su vida. Mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo estoy tan agradecido con mi Señor. Yo sé de dónde el Señor Jesús me ha sacado. ¿Sabe? Y a veces nos cuesta, mis hermanos. Sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. Sabemos lo que ha hecho Él por nuestra vida, ¿verdad? Y nos cuesta servirle. Entonces, vemos esta mujer no le importó ser escandalizada. Ella asumió su posición de sierva. Asumió su posición de sierva, reconoció la autoridad
y la realeza de nuestro Señor. Entonces, miren, mis hermanos, la mujer postrada a los pies del Señor. Al ponerse a los pies del Señor, reconocía que Él es el Rey, ¿verdad? ¿Sabe? Mire, yo no sé si usted ha ido a Jerusalén alguna vez. Yo tampoco, ¿verdad? Pero bueno, en aquellos tiempos los caminos eran caminos polvorientos, ¿verdad? Imagine usted cómo llegaban las personas a las casas. No es que el Señor Jesús no traía sus Converse, no traía unos calcetines. El Señor Jesús andaba en sandalias, ¿no? Como todos en la época. Imagínese cómo venían los pies de todos ellos, de todos los que llegaban. Entonces, imagine usted la tierra entre los pies, el sudor, pero eran los pies del Señor, mis hermanos. Eran los pies del Señor Jesús. ¿Cómo no, mis hermanos? ¿Cómo no asumir esa posición, verdad? Con gusto yo creo que esta mujer lo volvería a hacer y lo haría las veces que fuera necesario, ¿verdad? Entonces ella asume esa posición de sierva reconociendo la realeza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, ¿qué posición nosotros adoptamos? Cuando venimos a los pies del Señor Jesús, ¿de verdad venimos a sus pies o queremos estar por encima de Él? ¿Verdad? El Señor Jesús ha dado todo por nosotros, mis hermanos. ¿Qué posición nosotros adoptamos? ¿Verdaderamente estamos a los pies de Él o queremos tomar su lugar? Muchas veces no queremos. Decimos, sí, Señor, encárgate de esta parte de mi vida, pero de esta no me la toques porque esto es privado, ¿verdad? Esto no tiene que ver contigo. Tenemos que dejar todo, tenemos que darle su lugar al Señor. Entonces, hablábamos de esta oportunidad de servirle. Hay tantas cosas, mis hermanos, que hacer para el reino de nuestro Dios. Es un privilegio, de verdad, bien grande en servirle, en todas las áreas, mis hermanos. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, podemos servirle a nuestro Dios. Podemos servir al Señor Jesús. Es un privilegio tan grande estar a los pies del Señor Jesús. Ya nos vamos a ir más rápido, mis hermanos, perdonen ustedes. Entonces, vamos a ver que esta mujer tuvo un agradecimiento tremendo para con el Señor Jesús y tuvo este servicio para con nuestro Dios. El perfume, dice que era un perfume costoso. En el Evangelio aquí dice que era un frasco de alabastro. Esto era caro en aquel tiempo, recuerden, no es que ahora podemos ir al Dollarama y comprar todas estas cosas, ¿verdad? Aún las especies, las cosas aromáticas eran costosas en ese tiempo, no era común, todo se tenía que extraer en este caso del nardo, ¿verdad? Imagínense, para extraer la esencia del nardo, y en otro de los evangelios dice que era una libra de nardo. Esto es casi medio kilo, ¿alguien sabe la conversión? Era una libra de nardo. El Señor Jesús dio todo por nosotros, mis hermanos. Y lo dije y lo voy a volver a decir. El Señor, el Dios Todopoderoso, dejó su trono celestial. Él dejó su trono celestial. Él se hizo carne, mis hermanos. Se humilló por nosotros. El Dios Todopoderoso vino a ser abofeteado, a ser brutalmente agredido, ¿verdad? Escupido, latigado. Esos látigos que arrancaban pedazos de carne del Señor Jesús cuando Él era latigado, ¿verdad? Él fue clavado en sus manos y pies en una cruz, ¿verdad? Se humilló de tal manera, entregó su vida como paga de nuestro pecado, mis hermanos. Por amor únicamente. ¿Qué le damos nosotros a nuestro Dios? ¿Qué le damos al Señor Jesús? Ella le dio tal vez todo lo que tenía. Este perfume era costoso. Dice la Escritura que dice, ¿por qué no dice, hasta se enojaron? Dijeron, ¿por qué hicieron tal desperdicio? Dice, si ese perfume se pudo haber vendido por 300 denarios, ¿verdad? El denario en los tiempos del Señor Jesús era el salario de un día. ¿A cuánto está el salario mínimo? 15 por 8.
¿Por 300? Alrededor de $36,000. Les voy a es que soy muy bueno, mire, aquí. Rápido la ardillita empezó ahí, ¿verdad? $36,000 aproximadamente era el costo de ese perfume. Es decir, el salario de un año aproximado. Me puse a investigar solo por curiosidad, ¿cuánto es el salario en Israel en estos tiempos? Bueno, ganan alrededor de 2,000 euros por mes, ¿verdad? Entonces, 2,000 euros por 12, igual, es muy parecido el costo. $36,000, imagínense, tal vez era lo único que tenía la mujer. No sabemos si es algo que le habían dejado, no sabemos si es por lo que ella había trabajado toda su vida. No nos dice si eran ricos, si eran pobres, solo dice que ella derramó ese perfume, ¿verdad? Ella dio todo lo que ella tenía tal vez. ¿Y nosotros qué le damos, mis hermanos? Le damos nuestro tiempo, nos cuesta, le damos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, los ponemos al servicio de Dios o los tenemos ahí guardados, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús es dueño de todo, aún de nuestras pertenencias, aún nuestras finanzas, mis hermanos, de verdad. Y eso eso sí nos cuesta, ¿verdad? Decimos, no, sí, Señor, toma mi vida, toda mi vida, sí, todo yo te lo doy. Hazte cargo de mi vida espiritual, hazte cargo de mi vida física, todo. Pero mi cartera, esa sí no me la toques, ¿verdad? ¿Verdad? Y somos llamados, mis hermanos, también a apoyar la obra, ¿verdad? Entonces, en todo. ¿Qué es lo que nosotros le damos? Él es dueño de todo, Él es dueño del oro y de la plata. Nosotros solo somos meros administradores, ¿verdad? Del Señor Jesús. Todo lo que tenemos es de Él, todo le pertenece. Mi casa, mi carro, todo le pertenece, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esta mujer hizo todo. Ella es María, entonces va a representar al creyente verdadero. Vamos a ver el falso creyente muy rápido. Ya me voy a ir bien rápido, ¿ok? Marcos 14:10. Vamos a ver Marcos 14. ¿Qué fue lo que hizo Judas? ¿Alguien sabe? Lo vendió, sí, cierto. Mire, muy bien, vamos a leerlo. Marcos 14, versículo 10. Entonces dice Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Él no solo se oponía, ¿verdad? Decía, ¿por qué? No solo se oponía a que le hicieran este bien al Señor Jesús, ¿verdad? Dice que aparte sustraía de la bolsa. Era ladrón, ¿verdad? Mis hermanos, muchas veces decimos, bueno, pero yo no le robo nada. Pero ¿saben? Muchas veces únicamente queremos los beneficios, ¿verdad? De estar con nuestro Dios. Y cuando hay que pagar el precio, cuando hay que ir a hacer el servicio a nuestro Dios, eso sí no queremos, ¿verdad? Bueno, eso también es robar, ¿verdad? Eso es robarle a nuestro Dios. Cuando no queremos ir y hacer la obra que nos ha mandado, eso es robarle a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, en todo le fallamos. Él dice que sustraía de la bolsa. Él era un seguidor fingido, ¿verdad? Él estuvo con él todo el tiempo. ¿Saben? No era solamente un discípulo. Él llegó a ser amigo del Señor Jesús, ¿verdad? Él tenía un privilegio de estar con Él todo el tiempo, como nosotros lo tenemos. El privilegio de seguirle, de caminar con el Señor Jesús. No solo era su amigo, pero él tenía un falso arrepentimiento. Él solamente disfrutó de los beneficios de estar con el Señor Jesús. Y él le decía a las personas cuando venían a verlo, ¿verdad? Recuerdan que él llegó la multitud, después de que el Señor Jesús había alimentado las multitudes, decía, ustedes, no me buscan, no me buscan por las cosas que hago, ustedes me buscan, porque se alimentaron y se saciaron, ¿verdad? Y este es el caso de Judas. Entonces, él no tenía un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, mis hermanos, demanda un cambio de vida. Es así de sencillo. Si nuestra vida no ha cambiado, si no estamos cambiando, no hay un arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Es que no le hemos recibido al Señor Jesús. Si nuestra vida no está cambiando, es un indicativo de que no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? De que el Señor Jesús no está en nuestro corazón. Y hay que tener cuidado.
Hay peligro al menospreciar a nuestro Señor. Judas lo entregó por 30 monedas, el valor, según Éxodo, de un siervo muerto. Dice en Éxodo, dice que cuando un esclavo, dice, fuere acorneado por el toro de otro, él tendrá que pagar 30 monedas. Ellos menospreciaron de esa manera, de un siervo. Pero ¿sabe? También profetizaban lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Judas y los gobernantes estaban profetizando eso, estaban cumpliendo eso, que el siervo, él se había hecho siervo, ¿verdad? Y él iba a morir por nosotros, por causa de nuestro pecado. El Dios Todopoderoso se entregó por nosotros. Ese Dios se hizo carne, ¿verdad? Se humilló de tal manera que murió por nosotros, mis hermanos. Judas le rechazó. Él lo estuvo acompañando todo ese tiempo, pero a la hora de la hora lo dejó. Gozó de sus privilegios, pero él decidió rechazarle. Es una decisión. El día de hoy, si alguien no ha decidido por Cristo, es el momento, ¿verdad? Hay peligro en rechazar al Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, el que conmigo es, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, mis hermanos. Desparrama. ¿Sabe qué es lo que le pasó a Judas? Ajá, exacto. Y lo vamos a ver. De verdad, aunque así suena, Lucas lo describe de esa manera, ¿verdad? Sus entrañas, dice, que fueron desparramadas, imagínense. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor Jesús. 2 tipos de seguidores hay, mis hermanos. Hoy hemos presentado 2 tipos de seguidores. Un seguidor verdadero y un seguidor falso. De verdad que hoy tenemos que analizar cómo está nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De verdad estamos glorificando a nuestro Dios o no? ¿Somos creyentes verdaderos o no, verdad? Hay peligro, mis hermanos. Entonces, vamos a ver que Dios tiene una recompensa para aquel que le sigue. Ya para terminar, mis hermanos, y también hay recompensa, pero no buena, para aquel que le niega, ¿verdad? Entonces, Dios tiene una recompensa para aquel que se humilla, como esta mujer, una mujer que se arrepintió, un creyente, en este caso, representados, todos, un creyente que se arrepiente, un creyente que le ama, un creyente que le sirve. Vamos a leer Marcos 14:9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Imagínense, lo que hizo esta mujer le valió una mención honorífica, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se ha graduado con mención honorífica y con honores y todo, verdad? Imagínense cuando, Perla dice, Vanessa dice que, ¿no? Imagínense cuando nos graduemos, cuando el Señor Jesús nos llame a su presencia y diga, Carlos, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Mención honorífica, ¿verdad? Con honores, ¿verdad? Imagínese, mi hermano, que eso nos pasa. El Señor Jesús promete eso, nos ofrece una recompensa. Y ¿sabe? Esas recompensas, esas coronas que nos serán dadas, será lo que nosotros tendremos para ofrecer al Señor Jesús. O nos vamos a presentar con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, es importante. Entonces vemos que tiene esa recompensa. Pero ¿qué pasa con el que le rechaza? Vamos a ver a Lucas. Esta mujer dijo, esto será escrito para que todo el mundo, dijo, donde se predique este evangelio, en todo el mundo, todos van a mencionarla para memoria de ella, como honor a ella, por lo que hizo para mí, ¿verdad? Pero ¿qué hay con Judas? Vamos a Hechos, al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 18. Y ya vamos a terminar, mis hermanos. Sí, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, ¿ven lo que le pasó?
Este adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Aquel que le rechaza al Señor Jesús, muerte eterna, mis hermanos. Entonces, hoy es el día de salvación. Si el día de hoy usted no ha entregado su corazón, si no ha entregado su vida al Señor Jesús, hoy es el día. ¿Verdad? Vamos a leer para terminar en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Imagínense. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también Él estará. El Señor nos promete eso, que donde Él esté, ahí estaremos nosotros, eternamente y para siempre. ¿No le parece suficiente, mi hermano? ¿No le parece suficiente para venir a los pies de nuestro Señor? ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar. Yo no sé cómo esté su vida el día de hoy. Yo no sé si usted no ha recibido al Señor Jesús como Salvador personal de su vida. Yo no sé si usted se ha arrepentido de su pecado. Yo no sé si el Señor Jesús es ya el Señor de su vida. Si no es así, yo le invito, mi hermano, a que en esta mañana usted reciba al Señor Jesús. En Él hay gozo, en Él hay plenitud, en Él hay vida eterna. Él es el pan de vida. Si comiéremos de su pan, no tendremos hambre jamás. Si bebiéremos de su agua, no tendremos sed jamás. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nos promete vida y vida eterna. Si usted no le ha recibido, yo le invito a que esta mañana abra su corazón. Hoy es el día de salvación. Tal vez mañana ya no hay oportunidad. La Escritura dice que está establecido que el hombre muera una vez y después juicio. Si usted no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, yo le invito a que esta mañana lo haga. Y repita conmigo esta oración.